Buenas tardes, de nuevo seguimos con las reflexiones sobre los nombres de Dios. En esta tarde vamos a reflexionar sobre Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth significa el Señor de los ejércitos o el Señor de los ejércitos celestiales. Algunas traducciones usan el Señor Todopoderoso cuando habría que poner el Señor de los ejércitos, pero solamente para que lo sepamos a modo de información. Sabaoth significa agrupar, juntar, y está referido a la reunión de tropas de un ejército. Por eso de ahí viene el nombre que estamos viendo hoy. En 1 Samuel 1, versículo 3, nos dice la palabra de Dios: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Silo fue el centro de culto y reunión de Israel después de la conquista, inmediatamente después. Y ahí se creó ese lugar de adoración y de reunión del pueblo de Israel para dar culto al Señor. Y ahí surge también este nombre. La palabra ejército se refiere también a los ángeles de Dios. El ejército de Dios son los escuadrones de los ángeles de Dios, que están al servicio del Señor y también están ayudando al pueblo de Dios. Hay misiones donde Dios envía sus ángeles para defender a su pueblo o para ayudarlo en algunos momentos determinados. En Josué 5, versículo 14 y 15, nos dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Así que vemos que en este encuentro de Josué con el ángel se revela Dios como Jehová de los ejércitos. Este nombre de Dios enfatiza que Dios tiene poder para defender a su pueblo y está relacionado con su majestad, omnipotencia, autoridad y soberanía. A partir de ese momento del encuentro de Josué con ese ángel, a partir de ahí ya ocurriría frecuentemente que se daría lugar a ese nombre. Ese nombre se le revela a Josué antes de luchar contra Jericó, ¿verdad? Y después de haber conquistado ya la tierra de Canaán, entonces hemos visto que también había un lugar en Silo, donde ahí también se manifiesta, ¿verdad?, el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios es el Señor de los ejércitos. En 1 Samuel 15, versículo 2, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esto lo encontramos en 1 Samuel 17:45. Dios es el Señor de los ejércitos y gobierna sobre todos los ejércitos del cielo, pero también manifiesta su poder sobre la tierra y nos da seguridad de la capacidad del Señor para llevar a cabo
lo que determina hacer, lo que el pueblo también, su pueblo, necesita. Salmo 46, 7 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. De ahí la confianza del salmista, sabiendo que Dios es el refugio de los que necesitan su ayuda. Salmo 24, del 8 al 10, dice así: ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor, el fuerte y valiente. El Señor, el valiente guerrero. Eleven puertas sus dinteles. Levántese, puertas antiguas, porque va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Señor y Rey de la gloria. Se manifiesta aquí la exclamación levantando el nombre de Dios como un fuerte guerrero. Dado que el nombre de Jehová de los ejércitos se asoció con el arca de la alianza, David se dirigió al pueblo con este nombre cuando el arca fue recuperada de los filisteos. En 2 Samuel 8, 2 Samuel 6, versículo 18 nos dice: Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en nombre de Jehová de los ejércitos. El nombre lo asoció, ¿verdad?, con la actividad que estaba llevándose a cabo en ese momento. Y en ese momento fue una actividad militar también donde se traía el arca de nuevo a la tierra de Israel. Primera de Samuel 15, versículos 2 y 3 dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y en 2 de Samuel 5:10 dice así, y es acerca del rey David. Dice: Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. También ese texto está relacionado en las luchas que David tuvo contra el ejército filisteo. Dios fue su ayuda en muchos momentos y de forma milagrosa en muchas batallas ganaron. La omnipotencia de Yahvé, que aparece con este nombre, se manifiesta en la esfera de toda la historia de Israel. Su poder aparece en la vida del pueblo, pero también en la vida de individuos por separado. En el Salmo 69, 6 dice: No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Jehová de los ejércitos. Y también como nación, en el Salmo 80, versículo 7, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En una ocasión, el ejército asirio vino contra el rey Ezequías en Judea. Este rey no se inmutó cuando se vio rodeado por un ejército muy superior, mucho más grande y feroz. Pero él dijo al pueblo: esforzaos, animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene con él, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza. Segunda de Crónicas 32 narra todo ese relato histórico y ahí se menciona que el pueblo, por la confianza que tuvo en Dios, en el Señor de los ejércitos, ganó esa batalla de forma milagrosa. La connotación militar del nombre
no se perdió a lo largo de los siglos. Vemos después, en el tiempo posterior, a los profetas cómo lo usan. Isaías especialmente lo usa en muchas ocasiones. Describe las huestes celestiales que acompañan a Yahvé en su intervención en la historia. Por ejemplo, Isaías 13:4 dice: estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. El Señor de las huestes celestiales cumplirá siempre sus propósitos fieles para con su pueblo, aun estando su pueblo desfalleciendo y siendo las fuerzas pocas, el Señor los ayudará. En Efesios 12:17, ya en el Nuevo Testamento, en el tiempo de los apóstoles, Pablo nos recuerda que en la tierra estamos en una lucha espiritual, pero él dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo eso lo encontramos en Efesios 6, del versículo 12 en adelante, pero también nos exhorta enfáticamente a vestirnos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las asechanzas del diablo, para que podamos resistir en el día malo. La única manera de resistir a nuestro adversario el diablo es vistiéndonos de la armadura de Dios, de la verdad, de la coraza de justicia, del evangelio de la paz, el escudo de la fe y el yelmo de salvación, y por supuesto la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros, mis hermanos, debemos estar preparados y vestirnos de toda la armadura de Dios. Y tengamos la seguridad absoluta de que Jehová de los ejércitos se pondrá a nuestro lado para darnos la victoria espiritual. David entendió de muy joven la importancia de tener a Dios de su lado y le dijo a Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has provocado. Porque de Jehová es la batalla, dijo David, dándole la gloria a Dios por aquella batalla que iba a conseguir mediante la fe en él. Primera de Samuel 17 nos narra esta historia. Mis hermanos, no podemos protegernos del malvado por medio de nuestro propio poder. No podemos ganar la batalla con Satanás en nuestras propias fuerzas. El Señor de los ejércitos habrá de guardarnos. El Señor de los ejércitos ha prometido hacerlo, defendernos y guardarnos. Así que escuchemos bien lo que dice la Biblia. Envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo, pues eran más fuertes que yo. Salmo 18, 16 y 17. Él nos libra de nuestro poderoso enemigo. Él está a nuestro favor. Y ahí el salmista decía: me libró porque mis enemigos eran más fuertes que yo. El diablo es más fuerte que nosotros, pero con nosotros está aquel que lo venció, Jesucristo. Y Dios ha prometido estar siempre en la defensa de sus hijos. Así que confiemos que de todas las batallas el Señor nos librará. Él está a nuestro lado como poderoso y valiente guerrero. Estemos nosotros también firmes en la fe, como valientes guerreros también, con la armadura del Señor en nosotros. Que Dios os bendiga y nos vemos
próximamente.